luego el resto la doctora Román. Entonces el tema de hoy, aunque tarde, pero lo vamos a hacer, es monitorización en anestesia. La siguiente, por favor. Bueno, para empezar, no sé cuántos de ustedes habrán visto la película Awake. Si ninguno ha visto, pues bueno, es bueno que como curiosidad vayan a ver cuál es esa película. Esta película es muy interesante porque trata de en realidad de una cirugía que se lleva a cabo en un paciente a corazón abierto, un trasplante cardíaco, y resulta que durante todo el procedimiento quirúrgico el paciente está despierto, escucha todo, está súper consciente, simplemente no se puede mover. Es por eso que, bueno, a eso se llama el awake, ¿no? Es el estar despierto. Entonces, ¿qué significa esto? Que prácticamente el paciente no estaba en un plano muy profundo, y por eso realmente sentía todo, escuchaba todo, lo único que no podía era moverse. Entonces, ¿qué nos lleva a esto de que la monitorización en un paciente durante una cirugía es sumamente importante? La siguiente. Entonces, cada vez se ve que con mayor frecuencia se solicita a un anestesiólogo que administre anestesia en un entorno no habitual a veces, ¿no? Que independientemente de donde se administre la anestesia, deben de aplicarse los mismos criterios. Estos son criterios estándares de seguridad, de monitorización, equipamiento y de personal. Entonces muchos están acostumbrados a creer que la anestesia es tan simple que no importa dónde la vayan a dar, pero sin embargo necesitamos lo mínimo para poder llevar a cabo una anestesia, por más simple que sea, local, sedación. Entonces necesitamos una monitorización adecuada. La siguiente. Van a ser múltiples los métodos para poder vigilar el estado físico, psíquico y de conciencia en un paciente con anestesia. Como podemos ver, esa es una máquina de anestesia para un tipo de anestesia general, por ejemplo. Entonces tenemos ahí un monitor, tenemos todo lo que es un ventilador, que ya no sé si la doctora les ha dado una idea de eso en la anterior clase. La siguiente, por favor. Entonces, como monitoreo básico vamos a tener un electrocardiograma, lo que es la saturación de oxígeno, lo que es la capnografía, la presión arterial, que puede ser no invasiva o invasiva. ¿A qué se refiere esto? En pacientes sometidos a cirugías grandes necesitamos hacerla invasiva y tomamos la presión directamente de una línea arterial, que es lo que se llama. Entonces hay dos tipos de tomar la presión. La temperatura, que en cirugías prolongadas es sumamente importante, la frecuencia respiratoria y la diuresis. Entonces todo esto es lo básico que debemos de monitorizar durante una cirugía. La siguiente, por favor. Entonces, entrando un poco a lo que es cada una, vemos que el electrocardiograma, por ejemplo, donde vamos a evidenciar lo que son las derivaciones y las más aplicadas van a ser la derivación 2 y ABF. Entonces son las que más usamos para poder monitorizar. En muy frecuentes ocasiones se usan nada más 3 electrodos que van a ir al brazo derecho, izquierdo y uno apical, que es suficiente para poder monitorizar nosotros lo que son las arritmias. Y en casos extremos de cirugías largas se puede usar hasta 5 electrodos. Lo que nos va a llevar a determinar en el momento si el paciente va a tener alguna enfermedad de base o va a tener algún problema de electrolitos o algún problema transoperatorio. Entonces nosotros podemos determinar con el trazo electrocardiográfico en el momento si el paciente está sufriendo un infarto, una bradicardia severa, una taquicardia. Entonces empezamos a nosotros a diagnosticar y tomar las medidas necesarias para que la cirugía siga llevando su curso como debe de ser, ¿no? Entrando a lo que es la saturación de oxígeno, este va a ser un método que no es invasivo. Ustedes ya deben conocer los pulsioxímetros, que ya todo el mundo maneja, que va a evaluar lo que es la oxigenación arterial. Esto a través de un análisis de espectrofotometría, así es como se llama. Va a utilizar 2 longitudes de onda de luz roja e infrarroja, donde va a medir la absorción de la luz que se va a producir en la red vascular pulsante. Entonces, este saturómetro va a ir a detectar la saturación de oxígeno en sangre
y además va a detectar lo que es el pulso. Entonces nos va a dar dos medidas, si quieren ustedes. La siguiente, por favor, para nosotros poder monitorear durante cualquier procedimiento. Esta saturación va a variar de acuerdo a muchísimos factores. La edad, por ejemplo, en el niño, puede el niño saturar en 98, un joven como ustedes, adolescentes o adultos, puede variar también dependiendo de si el paciente es fumador, es sano, es deportista, la altitud, la salud, como les digo. En general se va a considerar un parámetro normal por arriba del 90%. Y una saturación de 99, pues un paciente solamente la va a tener con oxígeno a 2 libras minuto por puntas nasales, que generalmente se va a elevar a 99. Pero por arriba de 90, si cualquiera se va a ir a tomar alguna vez, pues es normal, que generalmente saturamos entre 94 y 96, respirando a medio ambiente. En casos de cianosis, por ejemplo, la saturación va a estar bajísima, va a haber 80%, tanto porque no va a haber buena perfusión a nivel de donde vayan a tomar, generalmente en los dedos, y va a ser menor, pues entonces el paciente se va a determinar que está cianótico o tiene algún problema de hipoxemia. Otras situaciones que nos van a determinar si hay alguna alteración son la hipotensión, contacto con pinturas también van a llevarnos a determinar si hay una disminución o no en la saturación de oxígeno. La siguiente. Entrando en lo que es la presión arterial, que generalmente la que rutinariamente vamos a tomar por más procedimiento quirúrgico pequeño que sea, es la presión no invasiva, que se va a tomar a través de un esfingomanómetro manual o automático. Generalmente ahora todas las máquinas de anestesia y todos los monitores tienen ya su mango de presión automático. Entonces ya no como antes, todavía van a ver tal vez en algún lugar en la enfermería que van a tomar manual. Incluso a ustedes les enseñan también todavía medir a través de los ruidos de Korolkov. Me imagino en fisiología han debido llevar ustedes. Medición por medio del pulso también, que es otra forma de medir la presión ante situaciones de que no funcione el mango automático o no tengan un esfingomanómetro manual. Entonces tienen las otras formas alternativas que nos sirven para poder tomar la presión. Generalmente en un procedimiento quirúrgico el tiempo cada cual se debería de tomar la presión está entre 3 a 5 minutos. Esto va a depender de acuerdo al tipo de cirugía, de acuerdo al tipo de anestesia. Puede uno poner un poco más prolongado, puede regular en las máquinas o en los monitores hasta cada 10, cada 15 minutos si uno desea. Porque a veces es muy molesto el que el mango esté apretando y soltando, entonces sí molesta. En ese caso, pues hacemos más espaciada la toma de presión. Así que, respecto a lo que es la frecuencia respiratoria, sea una anestesia general, se va a calcular entre 8 a 10 o 15 respiraciones por minuto, que sabemos que está dentro de lo normal. Si va a ser una anestesia regional, pues lo único es la observación directa, porque la frecuencia respiratoria en un monitor, por ejemplo, en una máquina de anestesia, solo la tomas cuando el paciente está con anestesia general y cuando uno mismo va a ir a regular a cuánto quiere dar de frecuencia y de volumen respiratorio la ventilación al paciente, que va a estar inhibida en el paciente con anestesia general. Ya ese va a ser tema, ya lo van a entender mejor cuando les dé anestesia general a la doctora el día lunes. Entonces el paciente, en el paciente se encuentra totalmente abolido lo que es la respiración. Entonces nosotros lo que hacemos es meterlos a un ventilador y ayudarlos a respirar a la frecuencia normal que puede uno tener y el volumen calculado de acuerdo al kilo peso del paciente. Entonces todos regulamos nosotros de acuerdo al kilo peso. La siguiente. Entrando a lo que es la capnometría o el capnógrafo, que no todo mundo todavía maneja esto de lo que es la capnografía. Hay muy pocos equipos de anestesia que tienen el capnógrafo, que es realmente indispensable, porque esto nos va a medir si el paciente está reteniendo CO2 o no en el momento de respirar. Entonces, la capnometría va a ser la medida numérica en un monitor del nivel de CO2. Y la capnografía va a ser muy importante porque se va a evidenciar el dióxido de carbono expirado en una gráfica, esto en función del tiempo y la concentración.
Entonces, si podemos ver el dibujo, generalmente esas curvas son las que nos muestra un monitor. Entonces, debemos nosotros de saber si esas curvas están dentro de lo normal, si el paciente está inspirando un volumen adecuado y está expirando la cantidad de CO2 necesaria. Entonces, nos ayuda mucho esto generalmente más en las cirugías de tipo laparoscópico, porque ¿qué es lo que insuflan en el abdomen? CO2. Entonces, ese CO2 se reabsorbe a través de la pared abdominal y hace que el paciente aumente a nivel arterial su CO2. Entonces, el paciente se puede descompensar. Entonces, nosotros nos encargamos de regular este CO2, ya sea respiratorio, en forma respiratoria, modificando parámetros al someterlo a anestesia general que les digo. O sea, regulamos frecuencia, regulamos volumen. Entonces, de esa manera nosotros vamos normando si va o no va bien el CO2. Entonces, es muy importante. Ahora, esto apenas hace unos 2-3 años yo he visto que acá ha empezado recién a ser considerado más importante, porque hay incluso clínicas y hospitales que todavía no cuentan con este capnógrafo. Entonces, es indispensable, como les digo. La siguiente. Entonces, al ver este capnógrafo, como les digo, si este CO2 va a bajar súbitamente en nuestra gráfica, en nuestros valores, nos hace pensar en varias cosas que pueden estar pasando en ese momento. Una de esas es que en el momento de haber intubado nosotros, no hayamos entrado a tráquea y nos hayamos ido al esófago. Entonces, esa curva se va a ver súper baja, no se va a ver la curva elevada. Otra característica es cuando se desconecta. O sea, el paciente está intubado, dormido, cubierto, y de repente empieza y se baja el CO2 en nuestra curva. Entonces, tenemos que ir revisando si se ha desconectado alguno de nuestros circuitos, se ha desconectado el tubo. Y otra causa es la obstrucción del tubo. Entonces, muchas veces el paciente, como el tubo está en la tráquea, puede tener bastantes secreciones y obstruye el tubo. Entonces, al obstruir el tubo no permite ni la entrada ni la salida del CO2. Entonces, nos hace pensar todo eso en el momento. Por eso esas curvas son tan significativas. O sea, uno puede ver, y ya les va a tocar en sus rotaciones prácticas, ve el monitor y ve miles de curvas. Ve miles de cosas que dicen, ¿y para qué? No parecen dibujitos de colores y bonitos, pero no, cada curva va a tener su significado y su implicancia para nosotros, ¿no? Porque tenemos que actuar inmediatamente en estas situaciones. Porque si nosotros no actuamos, nos fuimos al esófago y seguimos ventilando, el paciente desatura y se puede morir, hace un paro por hipoxia. Si se desconecta, el paciente no está entrando ni aire ni saliendo, igual, por hipoxia puede morir. En la obstrucción del tubo lo mismo, entonces es muy importante decir. Entonces el CO2 va a estar bajo también, además, en lo que es la hiperventilación, ya esto en patologías que pueda tener el paciente. Por ejemplo, pacientes que durante cirugías largas no se han tomado las previsiones de monitorear la temperatura, por ejemplo, o cubrir al paciente debidamente con sábanas térmicas, o tomar realmente medidas en el momento. El paciente hace hipotermia transoperatoria y también vamos a ver que el CO2 se va a bajar. Entonces tenemos que empezar a investigar qué está pasando. Si el paciente empieza a sangrar durante la cirugía, también a consecuencia de hipotermia y a consecuencia del CO2 bajo. Fugas respiratorias. Puede ser que en el momento que ponemos el tubo, generalmente insuflamos nosotros, tiene un baloncito. Este se insufla para que no exista fuga a través de la tráquea. Entonces, si este globo no está bien fijo o seguro, si quieren, en la tráquea, hay fugas, entonces esto hace también que esa curva varíe, que baje, entonces que haya alteraciones. Cuando el paciente también presenta embolismo pulmonar, va a haber disminución de este CO2 durante nuestra monitorización. ¿En qué caso se va a ver el CO2 alto? En hipoventilación, o sea, cuando el paciente no está siendo adecuadamente ventilado, ya sea porque, no sé, es un paciente restrictivo, es un paciente hipocoso, es un paciente que no le hemos dado el volumen adecuado de acuerdo al peso que tiene, entonces puede llevar a una hipoventilación y por lo tanto que el CO2 se suba, porque no está habiendo ese intercambio de oxígeno y CO2 adecuado, y esto es lo que va a ir a causar el aumento del CO2. El otro caso, el lado opuesto, paciente hipertérmico,
que puede ser pacientes sépticos que entran a cirugía, sabemos que puede ir aumentando el CO2. Entonces regulamos nosotros volumen y frecuencia respiratoria para poder mantenerlos estables. La obstrucción parcial de la vía aérea. ¿A qué lleva esto? A que, por ejemplo, hay pacientes que, por eso es que nosotros en una valoración preanestésica preguntamos si el paciente puede ser tonto, pero preguntamos si tiene implantes dentales o dientes postizos, porque muchos no te dicen y resulta que los incisivos sí eran. Entonces, en el momento de intubar, siempre hay la tendencia a apoyarse un poquito, se hace un poquito de palanca, entonces el diente se cae y el diente va a obstruir la vía aérea. Entonces el paciente va a empezar a retener CO2, no hay intercambio, entonces hay que destapar, desobstruir esa vía. Y la absorción, como les digo, exógena del CO2 en todo lo que respecta a cirugías laparoscópicas, que ahora es lo que está de moda, ¿no? Cirugías hacen ginecológicas laparoscópicas, hacen cirugías polelaps, apéndices, hacen de todo laparoscópico. Entonces, el riesgo para nosotros que estamos al otro lado, como anestesiólogos, es el monitorear siempre el CO2, que esto no eleve, no se baje y el paciente se mantenga estable durante toda la cirugía. Entonces, el mejor monitoreo para cualquier tipo de anestesia va a ser el anestesiólogo, porque es el que va a estar vigilando durante todo el procedimiento. El tema es bastante, realmente, puede ser muy amplio, pero para ustedes, para el nivel que están, es lo más importante que se les puede dar. No sé si tengan dudas, preguntas. ¿Nadie? Bueno, chicos, entonces el lunes van a continuar con lo que es anestesia general, ¿ya?